Bien, bienvenidos a nuestra segunda clase de química. Mi nombre es Juan Olivares. Vamos a desarrollar el día de hoy lo que sería el tema de la estructura atómica moderna. En la clase anterior habíamos dado una referencia respecto a lo que sería la división de la materia. ¿Cómo dividimos a la materia? Fíjate, sabemos que las sustancias tienen una cantidad de masa, y si a esta masa, a este cuerpo, ¿no?, que tiene una cierta cantidad de masa, la fraccionamos, llegamos a partículas. Las partículas, si las siguen fraccionando, vienen a tener moléculas, y las moléculas están formadas por átomos. Justamente nuestra imagen nos indica una relación entre lo macroscópico y lo microscópico. Podemos hablar de un castillo de arena que está en la izquierda, pasamos a analizar los granos de arena, de ahí a la estructura de la arena, que es el óxido de silicio. Entonces, como te das cuenta, los átomos de oxígeno son los que están en blanco, los átomos de silicio los que están en celeste, y si analizamos solamente un átomo de estos, va a tener componentes, ¿no?, partes que son esenciales, fundamentales en todo átomo. Y luego, ¿de qué más está constituido? Ese es el tema de hoy. No se olviden que cuando hablamos de qué están formados los átomos, vamos a observar que la idea bastante difundida que se tiene de los átomos es la imagen que tenemos al frente de nosotros. Tiene una parte central, que es lo que se denomina el núcleo, y también tiene una zona que lo rodea que se llama zona extranuclear. Entonces, la zona extranuclear es la parte que rodea al átomo, y también hay una parte central que se conoce con el nombre de núcleo. Este núcleo, a su vez, está formado por dos partículas denominadas protones y neutrones. Esos son los constituyentes más importantes, los básicos que hay en todo átomo, y es el punto que vamos a trabajar, ¿ok? Es cierto que hay quarks, ¿no?, que son las partículas que componen inclusive los protones, los neutrones, hay neutrinos y un montón de partículas más, pero eso no es el tema de estudio en esta clase de hoy. Lo que nos interesa ahora es reconocer cuáles son las principales partículas subatómicas. Ya hemos dicho que son los protones, neutrones y electrones. Los protones son partículas que tienen carga eléctrica. En el caso de los protones es una carga positiva, en el caso de los electrones es una carga negativa, y los neutrones son partículas que no tienen carga eléctrica. Los valores que pueden presentar, por ejemplo, son, en el caso del protón y el electrón, 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Es la unidad de carga eléctrica. En cambio, para evitar todo ese número, se puede indicar que un protón tiene carga más 1, un neutrón no tiene carga, ya hemos dicho, y un electrón tiene carga menos 1. Ahora, recordemos que toda porción de materia tiene masa. En ese sentido, ¿cuánto es la masa de un protón? En gramos es igual a 1,673 por 10 a la menos 24 gramos. Un neutrón es 1,675 por 10 a la menos 24 gramos. En cambio, un electrón es una partícula bastante ligera, su masa es muy pequeñita e igual a 9,1 por 10 a la menos 28 gramos. Estos números a veces pueden ser un poco difíciles de poder manejar, percibir la importancia de la magnitud de la masa. Por eso se utiliza en química lo que se llama la unidad de masa atómica. En ese sentido, prácticamente es como decir, ¿cuánto es la masa de un protón? Una UMA. ¿Cuánto es la masa de un neutrón? Una UMA. ¿Cuánto es la masa de un electrón? 0,00055 UMA. Por esa razón, decimos que la masa del átomo se concentra en el núcleo, mientras que los electrones, al ser una partícula muy ligera, indica que la zona extranuclear tiene poca, muy pequeña concentración de masa. Otro detalle importante es el siguiente. Si observamos la gráfica, ¿dónde está concentrada la carga positiva del átomo? Recordando que en el núcleo hay protones y neutrones, y de las dos partículas, la que tiene carga son los protones, por lo tanto, decimos que la carga del núcleo o la carga nuclear es positiva e igual a la cantidad de protones. ¿De acuerdo?
En cambio, la zona extranuclear tiene carga negativa, pues obviamente tiene dos electrones con su respectiva carga de -1. Ahora, ¿cómo podemos representar a cualquier núcleo de un átomo? Es importante hacer esa indicación porque si queremos diferenciar un elemento químico de otro, hay que hacer su correspondiente notación de un núcleo. Podemos decir, por ejemplo, que aquí tenemos al núcleo del elemento calcio y tiene dos números en la parte superior e inferior izquierda. ¿Qué significan ellos? Pues fíjate, el número que está en la parte superior izquierda se llama número de masa. El número de masa indica la cantidad de protones y neutrones que hay en el núcleo. Mientras que el número 20 se denomina número atómico. El número atómico indica la cantidad de protones que presenta el núcleo de un átomo. En este caso, para el calcio, el número de protones es 20 y su número atómico es 20. Y esa sea, obviamente, es el símbolo del elemento químico. Eso permite identificar si puede ser calcio, carbono, uranio, nitrógeno, etc. Cualquier elemento de los 109 que hay en la tabla periódica. Perdón, 118. A ver, cuando queremos manejar la información de un núcleo, es mucho más práctico manejarlo de esta manera. Ya sabes que el número de masa es 44, ya sabes que el número atómico es 20. Pero si queremos calcular la cantidad de neutrones, que es 24, y eso en realidad se puede obtener de una manera bien sencilla. ¿Cómo obtenemos que la cantidad de neutrones es 24? Resulta que el número de masa se define como la suma de la cantidad de protones y la cantidad de neutrones. Pero como la cantidad de protones es igual al número atómico, entonces para calcular n es igual a decir a menos z. Bien, ¿cómo podemos trabajar en la característica identificar a cada núcleo? Bien, voy a colocar aquí unos 4 núcleos. Te voy a dar unos segunditos para que tú puedas llenar correctamente por lo menos A y Z. Recuerda que la cantidad de neutrones se calcula como la resta entre A menos Z. No te olvides. Si queremos calcular la cantidad de neutrones es A menos Z. A ver, vamos trabajando. Dime, ¿cuál sería el número de masa para el sodio? Muy bien, 24. El número atómico, muy bien, 11. ¿Cuánto es 24 menos 11? Muy bien, 13. Ahora, hay un detalle muy importante que se debe indicar respecto a los átomos. Cuando un átomo no tiene, o un núcleo, no tiene ningún valor numérico en la parte superior derecha, decimos que el átomo es neutro. Y si el átomo es neutro, la cantidad de protones, o número atómico, es igual a la cantidad de electrones. Entonces quiere decir que Z es igual a E. Y si eso se cumple, por lo tanto la pregunta es, ¿cuántos electrones tiene el sodio? 11. A ver, análogamente para el azufre, díctame. Muy bien, 34. Siguiente, 16. La resta de A menos Z indica la cantidad de neutrones. ¿Cuánto es 34 menos 16? Muy bien, 18. Y la cantidad de electrones, sabiendo que es igual al número atómico, ¿esto cuánto vale? 16. A ver, la última, porque nos va a faltar tiempo. ¿Cuánto vale el número de masa? Muy bien, 80. ¿Número atómico? Muy bien, 35. Recuerda que estos números A y Z son los que están aquí en la parte superior e inferior izquierda. Así que sería fácil calcular la cantidad de neutrones si tú restas, por ejemplo, 80 menos 35. ¿Y eso cuánto es? 45. Y si el átomo es neutro, es la cantidad de protones. Por lo tanto, sería eso igual a 35. Muy bien. A ver, rapidito para el tecnesio, indícame. 99, 43, 56 y 43.
Muy bien. En forma general, cuando se indica el núcleo, se menciona de la siguiente manera. E, símbolo de elemento químico. A, número de masa. Z, número atómico. No te olvides. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que serían las especies ionizadas. Hablar de una especie ionizada es una especie que tiene carga eléctrica. Recordemos que las cargas eléctricas pueden ser positivas o negativas. Entonces, para que una especie pueda tener cargas positivas o negativas, debe haber perdido o ganado electrones respectivamente. ¿Ya? Así que en ese sentido, vamos a ver qué son los cationes. Los cationes son especies químicas cargadas positivamente que se originan a partir de una pérdida de electrones. Por ejemplo, observa aquí, tenemos al famoso ion de calcio. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale Z? ¿Cuánto vale N? Y sobre todo, ¿cuánto vale la cantidad de electrones? Muy bien, número de masa es 44, número atómico es 20, la cantidad de neutrones es 24, eso está muy bien, pero ¿cómo es la cantidad de electrones? 18. ¿Pero por qué 18? No te olvides que cuando una especie química pierde electrones, se carga positivamente, pero la cantidad de electrones que ha perdido está indicado acá. O sea, sería 20 menos 2 igual a 18. En cambio, si hablamos de una especie química cargada negativamente, eso es un anión. Un anión es una especie con carga negativa debido a que ha ganado electrones. Si analizamos aquí el caso del ion sulfuro, díctame cuál serían los números de masa, el número atómico, cantidad de neutrones y número atómico, o número de electrones. Veamos. Muy bien, 34, 16, 18, 18. ¿Pero por qué 18 electrones? Pues fíjate, cuando se forma un anión, gana electrones. O sea, tiene 16, gana 2, ¿cuánto va a tener? 18. Muy bien. Vamos a terminar esta primera parte de la clase aquí y luego vamos a retomar esta parte con los ejercicios en el segundo capítulo de este tema.